El 10 de septiembre, el mundo atestiguó gráfica y terriblemente el asesinato del activista político Charlie Kirk. Fue un día oscuro para Estados Unidos y para la libertad de expresión. Hay muchos pastores y personajes influyentes en el adventismo que están hablando acerca de esto. Así que en este video vamos a hablar de cuál era la asociación que Charlie Kirk tenía con la iglesia adventista, si era adventista sí o no, por qué guardaba el sábado, mi opinión del por qué fue asesinado y algunas implicaciones proféticas y bíblicas que son importantes para nosotros para que podamos entender los tiempos en los que estamos viviendo y lo que se avecina. Mi nombre es Esteban Beckford y esto es Beckford's Ministry. ¿Qué tal, mis hermanos? Que el Señor les bendiga. Un placer estar con ustedes de vuelta a través de la conexión en internet, a través de YouTube, Facebook, donde quiera que ustedes estén viendo esto. Estaba ya un tiempito alejado de las cámaras, aunque estuvimos activos, obviamente trabajando en el ministerio, comunicándonos a través de WhatsApp, traduciendo información, posteando en los otros canales como Traducción Verdad Presente, Nutra Salud. Recuerden también que tenemos Verdad Presente Clip para que vayan y se suscriban si no lo han hecho. Y pues bueno, han pasado bastantes cosas, visitando diferentes ministerios, predicando en diferentes lugares y también estamos trabajando en que pronto nos estaremos moviendo de casa por situaciones que no puedo compartir en este momento, pero pues bueno, muy pronto lo que ustedes ven atrás ya no lo van a ver algo diferente, así que estamos trabajando y poniendo todo al día para poder movernos, así que todo esto ha hecho que no he podido estar tan frecuentemente publicando videos, pero tenemos una lista grande de videos que tenemos que publicar y pues bueno, lo vamos a hacer muy pronto. No quería, ¿verdad?, a regresar a YouTube con estas noticias, pero pues bueno, siento que tuve la impresión de que tenía que hacer un video con respecto a lo que está pasando. Yo fui muy afectado con lo que sucedió. Desafortunadamente, vi el video por error y ese video del asesinato de Charlie Kirk no me dejó dormir. Estuve pensando en muchas cosas y pues bueno, en el momento en el que estoy grabando este video, ha habido muchas cosas en las que uno ha tenido que procesar, muchas ideas en que uno ni siquiera puede compartir ciertas opiniones en público. No solo lo de Charlie Kirk, pero algunos de ustedes también están apercibidos de lo que ha pasado también con el asesinato que hubo de esta jovencita ucraniana en un bus en Charlotte, aquí en los Estados Unidos, con el tiroteo en una iglesia católica. Y pues bueno, vemos que cada vez más y más la maldad de muchos está creciendo, el amor se va a enfriar y la maldad se iba a multiplicar, nos dice la Biblia. Y pues bueno, no es solo eso, son cosas que nosotros hemos visto aquí en los Estados Unidos que han sido grabadas, que han sido publicadas y que son bien gráficas desafortunadamente y nos afecta a la mente. Pero en muchos de sus países, la mayoría de ustedes, el 70% de ustedes están fuera de Estados Unidos, el 30% vive aquí en los Estados Unidos, pero en sus países, especialmente en Latinoamérica, en Sudamérica y en otros países, en Rusia, la maldad se ha multiplicado y hay violencia por doquier. Muchas veces uno quizás no la ve o no es grabada, am, pero el mundo está maduro para su propia destrucción y la maldad del hombre se está atestiguando, se está pronunciando cada vez más y más. Y esto nos dice que Jesucristo viene pronto y tenemos que estar listos. Pero pues bueno, en este video quiero hablar un poquitito acerca de qué es lo que ha pasado y pues bueno, para los que aún no saben en este momento, Charlie Kirk, el cual es un activista político, una persona muy influyente en la política, especialmente entre los jóvenes, pero también una persona con altos valores morales judio-cristianos, fue asesinado el 10 de septiembre mientras que hacía una conferencia, una presentación de la cual él hacía constantemente hablando de, o más bien retando, ¿verdad?, a los jóvenes a venir y entrar en un debate con el fin de que pudieran ellos entender los puntos de Charlie y, en teoría, convencerlo a estar equivocado. Esto era algo muy común que él hacía, donde iba en diferentes universidades y empezaba básicamente a hablar, a debatir con los estudiantes en temas sociales, en temas políticos. Y pues bueno, él se hizo muy popular, una persona muy influyente, muy famosa aquí en los Estados Unidos haciendo eso. Pues bueno, mientras que él hacía esto en Utah, en una de las universidades de Utah, fue asesinado muy gráficamente, muy terriblemente, en presencia de 3,000 personas que no solo lo vieron en vivo, pero se grabó y pues bueno, el video anduvo por internet, fue muy gráfico, fue muy terrible. Así que pues bueno, eso es lo que ha estado en las noticias si aún no lo han visto. Para los que no están muy familiarizados con Charlie Kirk, déjenme y les explico quién era él.
Pues bueno, Charlie Kirk, como ya dije, era un activista político y era muy vocal con sus creencias. Era una persona que no fue al colegio y que fundó una organización que se llama Turning Point USA, que era una organización activista con el fin de obviamente influenciar la política para adoptar ciertas leyes que en el punto de vista de él fueran mejorar el país. Obviamente Charlie Kirk era un lobby o hacía lobby, era un activista político, ¿verdad? En la área conservadora, en la área republicana de los Estados Unidos. Muchas personas aseveran que por su intervención, especialmente entre los jóvenes, Donald Trump es presidente hoy. Estas son algunas de las cosas en las que él creía. Por ejemplo, creía en el derecho a portar armas y para los que están en Estados Unidos, eso es un debate que quizá no puedan entender muy bien, pero está escrito en la Constitución de los Estados Unidos. Tiene que ver con el tema de la libertad, tiene que ver con el tema de la independencia y muchas otras cosas más que no voy a entrar. Pero pues bueno, Charlie defendía el derecho del uso libre de armas amparándose en la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Él también era una persona que hablaba bastante fuerte en contra del aborto, algo que también ha creado mucha polémica dentro del adventismo, ¿verdad? Pero Kirk era un firme defensor de la postura pro vida y creía que el aborto era un asesinato y debía ser ilegal en la mayoría de los casos. O sea, ya pueden ver, ¿verdad?, que estos puntos en los Estados Unidos aquí creaban bastante controversia. En nuestra misma iglesia, el tema del aborto es un tema de controversia. No sé por qué, pero es, ¿verdad? Y pues bueno, ustedes saben lo que ha pasado aquí. Él también era muy vocal en contra de la comunidad LGBT, no como personas, pero sino como estilo de vida y derechos que recibían del Estado. Kirk ha manifestado su oposición al matrimonio igualitario y ha criticado a la agenda LGBTQ, especialmente lo que tiene que ver con la educación de los niños en las escuelas. En sus discursos y apariciones ha afirmado que solo hay dos géneros y que el transgenerismo y la fluidez de género son mentiras que dañan a las personas y abusan de los niños. Entonces, ya estas tres, ustedes pueden creer, ¿verdad? Lo famoso que él era, lo amado y lo odiado, ¿verdad? Entre los jóvenes. También era muy fuerte en el tema de la inmigración, se oponía a la inmigración masiva y creía que incluso la inmigración legal desplazaba a los trabajadores estadounidenses. Afirmaba que el país estaba lleno y que la política de Estados Unidos debería ser poner a su gente, a su propia gente primero, ¿verdad? Él también creía en la fe y en la religión y era muy vocal con respecto a esto. Se identificaba como cristiano evangélico y utilizaba su plataforma para movilizar a los jóvenes conservadores a través de la religión. Hablaba mucho de la familia conservadora o de la familia tradicional. Era una persona que estaba mucho a favor del hogar en casa, ¿verdad? Que también está escrito en nuestros libros proféticos, que era básicamente el plan de Dios para que las madres y los padres fueran los primeros profesores de los niños. Era una persona que obviamente aquí en los Estados Unidos es legal, yo sé que en algunos países es hasta ilegal, como por ejemplo en Francia y en otros que no voy a mencionar en Latinoamérica, pero era una persona que pues obviamente decía y afirmaba que todos aquellos que estudiaban en casa, los niños que eran educados en casa eran más inteligentes. Pues bueno, Charlie también escribió muchos libros en relación a eso. Escribió un libro acerca del colegio o de la universidad. Escribió libros acerca del sábado y otras cosas más. Fue un gran defensor, dice, de la libertad de expresión, incluso para discursos con los que no estaba de acuerdo. Creía que un debate abierto era crucial para la salud de la sociedad, sin importar cuán controversiales fueran los temas. Y esto es lo que es más triste. ¿Por qué? Porque él fue asesinado debidamente a eso. Él fue asesinado porque era una persona que no se escondía, era una persona que básicamente no decía es así y así tiene que ser porque así yo quiero, era una persona muy inteligente, una persona muy racional, una persona que yo decía que casi una memoria fotográfica. Era una persona que cuando usted lo escuchaba hablar, agarraba estadísticas de todo lado y pues bueno, la mayoría de las veces era muy difícil que la gente le ganara en estos famosos debates. Entonces, era una persona que estudiaba y era una persona que básicamente le gustaba tener esa libertad de expresión, esa libertad de debate que básicamente ha formado la política de los Estados Unidos aquí, la libertad de expresión, ¿verdad? Y por esa misma razón fue asesinado porque mucha gente cree que no le pudieron, no podían debatirle en razón, en hechos. La mejor manera era quitarlo para eliminar o parar su influencia. También Charlie Kirk, como pueden ver, era un defensor de la libertad de religión. Él creía que la libertad religiosa era un pilar fundamental de la sociedad estadounidense, arraigado en la Constitución y en los principios judeocristianos. En su visión, esto no solo significaba la libertad de creer y practicar la fe, sino también de expresarla públicamente sin temor a la censura o a la persecución. Para él, defender la fe en la plaza pública era un derecho y una necesidad. Y esto eran las cosas por las cuales yo personalmente
lo veía de vez en cuando porque, pues bueno, no solo me inspiraba el gran valor que él ponía a la familia, no solo me inspiraba el hecho de que no fue al colegio, no fue a la universidad y leía y era una persona muy inteligente, me inspiraba los valores, muchos de ellos con los cuales yo concuerdo, como el tema de la familia, con el tema de la familia tradicional, con el tema de los niños, con el tema de ser hombres que defiendan su fe sin temor a esas cosas. Eso me inspiraba. Claro, no compartía su retórica como muchas veces él la compartía o como él debatía o como muchas veces, ¿verdad? Existía este antagonismo en la forma en la que él compartía o debatía. Eso no compartía, obviamente, pero sí me ayudó mucho personalmente a entender algunas cosas con el tema del LGBT. Ustedes saben que hace mucho tiempo había una gran polémica si es que nacen o se hacen. Tiene que ver esto con un tema mental, tiene que ver esto con doctrinamiento. Pues bueno, él, viéndolo por lo menos a él y a otras personas que me ayudaron a entender este tema, me dejaron saber y ponieron claro de que todo esto tenía que ver, no es un tema biológico, como la Biblia ya lo decía, pero muchas veces uno no podía explicar eso a personas que no creían en la Biblia. Entonces, personas como él, Matt Walsh y otros, me ayudaron a entender un poquito más ese tema y a poder explicarlo de una manera lógica, racional, científica, sin usar quizá la Biblia, porque por lo menos aquí en los Estados Unidos muchas personas no creen en la Biblia. Entonces, por eso para mí fue provechoso por lo menos entender los argumentos que él usaba para que yo también pudiera razonarlos y usarlos cuando era necesario. Pero como les decía, por estar haciendo esto, por tener un debate público, por compartir sus opiniones, fue asesinado. Ok, déjenme en el comento ahora un poquito cuál fue la relación que Charlie Kirk tenía con la iglesia adventista. Déjenme decirles primero que todo que él no era adventista del séptimo día y nunca lo fue. Es cierto que él guardaba el sábado, hablaba públicamente acerca de eso e inclusive animaba a muchas personas a guardar un día, no específicamente el sábado del séptimo día, pero a un día de descanso. Él guardaba el sábado del séptimo día porque encontró esto estudiando la palabra de Dios por él solo. Era una persona muy estudiosa, como ya dije, era una persona que leía 100 libros al año, era una persona que su libro favorito era la Biblia. Y leyendo la Biblia se dio cuenta, pues bueno, el domingo no es el día de reposo, es el sábado, y empezó a guardarlo. Así fue como él llegó a esto. Charlie Kirk no tenía una asociación directamente con la iglesia adventista como tal, oficialmente, pero sí tenía relación con algunos líderes, no líderes, pero quizá influyentes de la iglesia adventista. Como ustedes pueden ver en pantalla, él fue invitado a una de las conferencias, o más bien la primera conferencia que organizó The Wisdom Pearl, que era relacionado a la libertad de expresión. Y como él era un campeón de la libertad de expresión y también guardaba el sábado, fue uno de los presentadores invitados que estuvo ahí. Un conocido en Facebook que tiene un amigo que estuvo ahí inclusive escribió esto. Recientemente Charlie Kirk, y eso fue cuando fue eso, me parece que fue el año pasado, recientemente Charlie Kirk se unió a un panel de la iglesia adventista para hablar sobre por qué guardar el sábado el séptimo día. Uno de mis amigos conoció a Charlie y trabajó en este evento. Después del evento, en el que hubo algo de debate y de discusión, Charlie le dijo a uno de los líderes en una conversación privada más personal lo siguiente: ustedes los adventistas tienen muchas cosas buenas, pero son demasiado débiles e inestables en la forma en la que comparten. Necesitan saber en qué creen y ser audaces al compartir. Compartan con audacia y confianza. Bueno, mi conocido termina diciendo que fue una reprensión seria y que Dios debe levantar a muchas personas al final de los tiempos. Esto fue obviamente un post después de su asesinato y pues bueno, él lo hizo basado en lo que había pasado. Pero bueno, Charlie Kirk estuvo ahí y esa fue su asociación con la iglesia adventista acerca de este mismo evento. El mismo Doug Batchelor también escribió en Facebook en relación a él, que él también al parecer fue invitado a este evento, pero no pudo ir. Él dijo: ¿cómo han caído los valientes? Obviamente publicando después de su muerte. Todavía estoy aquí en Malasia reunido con los líderes de la iglesia. Me sentí muy apenado al despertar y enterarme de la violenta muerte de Charlie Kirk, tan joven. Me invitaron a participar en un programa con él el año pasado, muy probablemente relacionado al programa que les acabo de hablar. Sigue diciendo, pero no pude asistir debido a un conflicto de programación. Entiendo por un amigo en común que veía los programas de Amazing Facts y guardaba el sábado. Tendremos que vernos en el reino. Por favor, oren por su esposa y familia. Entonces, básicamente esa era la asociación que Charlie Kirk tenía en relación a la iglesia adventista. Inclusive, en este video que les voy a poner ahorita, él los menciona diciendo que nosotros, adventistas del séptimo día, tenemos la tendencia a vivir mejor y más largo porque guardamos el sábado, porque tenemos un día de descanso.
why honoring the Sabbath will change the world, basically. And it is an argument that in this hyper-materialistic, very fast, digitally frenzied world, that there is this gift that I believe the Lord gave the Hebrews that we have decided to just gloss over. And it's very simple. It's that for one day you will stop, that it will be holy, that it will be different. For those of you that are agnostic or not Christian, I still encourage you to do this. People that honor the Sabbath live longer. We know this with the Seventh-day Adventists. They actually are happier. They have better health outcomes. Everything about disconnecting from modernity is good from you. It is inarguable. Like this is a material fact. But why is it that we have forgotten it? Well, for me personally, I work like crazy for 6 days. On Friday night, even Sunday morning, I turn my phone off and I try to stop. I try to make it distinct. I try to make it different. It's where I do my best thinking. It's where I do my best time with my family. And again, this kind of goes back to, okay, we're trying to create all this new stuff. Like, wow, we're gonna have this new technological innovation. We're gonna have this vaccine, and we're gonna be able to solve this with quantum mechanics and quantum computing. And I'm kind of like, honestly, something was told to us on Sinai that we shouldn't forget. Ahora, déjenme comparto con ustedes un poquitito por qué creo yo que él fue asesinado. Ahora, esto no viene completamente de mí, ya he visto bastantes videos en las redes sociales y la mayoría de la gente sabe y concuerda que esto fue un atentado o un asesinato político. Mucha gente dice que esto fue un atentado a la cultura de Estados Unidos y a la cultura de libre expresión. Yo concuerdo con eso. Ya sea que nos guste Charlie Kirk o no, ya sea que nos guste sus puntos de vista o no, ya sea que nos guste cómo él comparte o su retórica, eso no da el derecho a nadie para asesinarlo o inclusive impedirle compartir sus opiniones. Estados Unidos fue fundado en varios derechos: al derecho a vivir, al derecho a buscar la felicidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de la asamblea, de reunirse y compartir puntos de vista. La mejor manera de hacer eso es cuando nosotros hablamos, razonamos y vemos qué es lo mejor que hay que hacer. Y en cierto sentido, eso es lo que nosotros hacemos como cristianos. Eso es lo que yo hago con ustedes en YouTube. Vengo, comparto mis ideas, comparto lo que entiendo, lo que dice la Biblia. Si ustedes quieren, lo aceptan. Si no quieren, lo aceptan. Si hace sentido, si la Biblia tiene sentido para ustedes, si lo que estoy compartiendo tiene sentido para ustedes, si el Espíritu Santo convence su corazón, ustedes tienen el derecho de escoger. Y eso es lo que nosotros llamamos libre albedrío, libertad de escoger. Y eso es lo que Estados Unidos ha implementado, por lo menos al origen, en su constitución. Nosotros sabemos proféticamente que todo eso va a cambiar en el futuro, a través de los legisladores y las leyes que se van a implementar. Pero lo que vemos ahorita es que hay muchas personas, no solo en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo, que cuando no concuerdan con lo que tú estás diciendo, cuando no pueden razonar y mostrar el punto equivocado de tu razonamiento, simple y sencillamente van a quitar tu vida, te van a matar, te van a encarcelar o van a hacer lo posible para que ya no compartas más. Y por eso fue que Charlie Kirk fue asesinado. Se cree que la persona que está detrás de esto era una persona liberal. Hasta este punto se han hecho reportes que era una persona que odiaba a Charlie Kirk, que odiaba cómo pensaba, cuáles eran sus puntos de vista, y por eso decidió asesinarlo. Y como ya les dije, aunque tenía muchos puntos de vista que podrían ser controversiales para algunos de nosotros, tenía otros puntos de vista que se alineaban con la Biblia, con los principios judeocristianos que nos presenta la palabra de Dios, como el hogar tradicional, el amor a la familia, compartir la fe libremente, la libertad de expresión, el derecho a la vida, el tema del aborto y muchas otras cosas más que se encuentran en la palabra de Dios. Una vez más, quizá la retórica no era la mejor, quizá la forma de compartirla no era la mejor, pero eso no da el derecho a nadie para quitarle la vida, especialmente de una manera tan horrenda como pasó. La Biblia nos dice que en los últimos días se iba a multiplicar la maldad y el amor de muchos se iba a enfriar. Y eso lo vemos en todos lados. También 2 de Timoteo 3:12 nos dice que nosotros padeceremos persecución si queremos vivir piadosamente en Cristo. Hoy fue Charlie Kirk por temas políticos, por temas sociales que muchas veces se terminan siendo políticos, pero en futuro posiblemente seamos algunos de nosotros cuando estemos compartiendo los puntos de vista en qué día debemos descansar o cómo interpretar la Biblia. Muchas personas ya son acusadas y atacadas por defender el matrimonio tradicional hoy en día en el 2025. Algunas personas en Europa son encarceladas si no reconocen los pronombres de las personas que no quieren aceptar su sexo, pero se va a poner peor. Y esto me dice a mí que simple y sencillamente es algo que muy pronto todos nosotros vamos a sufrir, no por temas políticos, quizá por temas sociales, aunque pues obviamente toda la Biblia es un tema social, pero por temas bíblicos donde muchas veces nosotros vamos a estar predicando
y se nos va a perseguir. Bueno, la Biblia es claro acerca de eso. Encontré este post en internet de memes de guías mayores que dice razones por las que puede ser blancos de ataques. Dice que en la historia recientemente hemos visto cómo líderes de opinión, políticos y pensadores se convierten en blancos de odio, censuras e inclusive violencia. Basta con defender valores que incomodan a ciertos sectores para ser atacados. Dice que podríamos ser atacados por aspectos políticos. Si eres joven, criticas el feminismo radical, que realmente es un tema social, pero también se ha convertido en un tema político, obviamente. Si rechazas la ideología de género, que es un tema social, pero también un tema político, rápidamente entonces eras etiquetado como enemigo de la derecha. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, Isaías 5:20. Si eres una persona de fe, también podría ser atacado. El post dice, si crees en la Biblia como la palabra de Dios y defiendes tu fe cristiana, eres tildado de retrógrado, fanático o intolerante. Y pues bueno, 2 Timoteo 3:12, que ya se los leí. Si crees en los valores tradicionales de la familia, también puedes ser atacado. El post dice que si apoyas la familia tradicional, te opones al aborto y valoras la paternidad y la maternidad, muchos te ven como un obstáculo para el progreso. Génesis 2:24, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué. Y por situaciones personales también puede ser atacado, puede ser perseguido. Dice el post que cuando eres inteligente, articulado y logras influir en jóvenes o en la sociedad, tu voz se vuelve peligrosa para quienes quieren imponer un pensamiento único. Pero Juan 1:5 nos dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que mis hermanos, tarde o temprano, muchos de nosotros vamos a ser atacados, perseguidos, vituperados y en casos extremos asesinados si no los concordamos con las agendas que están sido o que se están estableciendo o se van a establecer en el mundo. ¿Qué es lo que va a pasar en los Estados Unidos después de esto? Pues bueno, no sabemos, hay que esperar, pero muchas personas andan diciendo que va a haber un relevamiento espiritual. Charlie Kirk era una persona de fe y devota. Hay muchos memoriales que se están levantando ya en él y pues bueno, obviamente ahora su nombre se ha hecho mucho más popular. Muchos de sus videos en internet están saliendo. El tema del sábado podría ser un punto de conversación ahora. Muchos de los sermones que él hablaba, muchos de los temas donde él hablaba del sábado están saliendo y eso podría ser un punto de conversación. Puede ser que las personas se quieran hacer más cristianas o quieran darle más poder al cristianismo. Eso puede ser un punto que nos va a llevar también a ataques en el futuro, porque nosotros sabemos que la profecía dice que cuando el cristianismo tome control de la política, va a haber un problema. Puede ser que hayan protestas y ataques en las ciudades. Una de las palabras que estaba trending en Twitter o X 2 días atrás, entre las 10 mejores, era Civil War. Muchas de las personas estaban diciendo que muchas de las personas republicanas estaban diciendo que están cansados de tanto ataque. Es hora de despertar. No sabemos qué va a pasar, pero todo el mundo está de acuerdo de que va a haber un punto de inflexión en los Estados Unidos y que algo va a cambiar, así como cuando asesinaron a Martin Luther King, así con las Torres Gemelas y ahora con Charlie Kirk, va a haber un punto de inflexión en Estados Unidos que puede llevarnos a un extremo del cual nadie de nosotros como cristianos, como adventistas queremos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Como siempre, tenemos que orar, consagrarnos al Señor y estar listos para las cosas que van a venir. Tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios para saber cuál es su voluntad y qué es lo que tenemos que hacer, para presentarla con valentía, con amor, pero también con respeto, buscando por el diálogo y el razonamiento y no por imponer lo que nosotros creemos. Dios nos ha dado libertad de expresión, libertad de escoger, libre albedrío a todos nosotros, buenos, malos, feos, bonitos, pequeños, grandes. A todos nos ha dado la libertad de escoger. Y nosotros deberíamos ser humildes, respetuosos y amables cuando presentamos el Evangelio de Dios. La señora White nos dice que un cristiano que es amable es el mayor argumento en favor del cristianismo. Así que recuerden, tenemos que orar y prepararnos, tenemos que estudiar la palabra del Señor y aprender cómo presentarla, tenemos que tener respeto para con las demás personas, porque un cristiano que es amado es un cristiano influyente. El ganar almas es de sabios, dijo Salomón. Muchas gracias por ver hasta aquí, mis hermanos. Estaré compartiendo videos muy pronto. Como les dije, nos estamos moviendo y ya cuando nos estamos preparando y